Hola amigos, mi nombre es José Moreno. Deseo como siempre que la paz de Dios esté con todos ustedes. Contento como siempre de estar reunido con todos ustedes semana tras semana para una porción de la palabra de Dios. Escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros y poner en práctica todo lo que aprendemos. El día de hoy quisiera yo hablarles de este tema. Lo importante es empezar para poder terminar. En Filipenses capítulo 1, versículo 3 en adelante, la escritura dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. Por la comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña, por medio del apóstol Pablo, que Dios ha comenzado una obra en cada creyente, y esta obra tiene que ser perfeccionada. Y por perfeccionada no tenemos que entender esa palabra de sin error, porque la palabra perfección es muy difícil de acomodar en el ser humano. La palabra perfección en ese caso lo que significa es terminada, completada, concluida. La obra debe de estar concluida y en ese sentido la perfección es totalmente alcanzable para la mayoría de nosotros. Tenemos que ser personas, si bien es cierto que empiezan algo, pero también que están plenamente capacitados para poder terminarla. Y lo primero que nosotros notamos es que hay una obra de parte de Dios adentro de ti. Hay una obra que está en proceso, que sigue trabajándose. Muchas veces cuando la gente sabe que alguien está estudiando la palabra de Dios, o cuando empieza a notar los primeros cambios que Jesús hace en la vida de la persona, los demás piensan que por automático esa persona ya es perfecta, no se equivoca y nunca se equivocará. ¡Oh! ¡Qué decepciones se llevan! ¿Por qué? Porque, como bien dicen, somos una obra en proceso. Así que el cartel de disculpe las molestias que esto le ocasiona también puede aplicar a ti y a mí, que estamos mientras en esta vida siendo perfeccionados por el mejor de los maestros de obra, por Jesús de Nazaret. Sin embargo, empezar algo no lo es todo. Es muy importante que tú y yo empecemos algo, pero es mucho más importante el terminarlo. Yo no sé si a ti te gusta viajar o has tenido la oportunidad de viajar varias veces en avión. Y siempre la primera vez que esto sucede resulta muy emocionante. Y a pesar de que viajar en los aviones es un medio muy seguro de viajar, pues los accidentes son muy escasos en esa forma de viaje. Lo más importante no está en el despegue, sino en el aterrizaje. Es cuando el avión aterriza que se pone a prueba todo el conocimiento y experiencia de la tripulación de ese avión. Puede ser que los aterrizajes no sean tan emocionantes, pero el poder aterrizar bien, el regresar a tierra, el terminar el viaje es sin duda lo más valioso, lo más importante. Hay gente que llega a decir, con tintes, piensan ellos, de sabiduría, que lo que bien empieza, bien termina. Esa frase suena bien, desde luego, con tantos bienes. Sin embargo, no aparece en la Biblia. Y esto me llena de tranquilidad porque nos llena de esperanza al saber que algo que no comenzó tan bien puede terminar bien. De hecho, la Biblia nos menciona varios casos de personas que no comenzaron bien algo y que sin embargo lo terminaron muy bien. Por ejemplo, hubo una relación entre Pablo y un hombre llamado Juan Marcos que no comenzó muy bien. Juan Marcos era pariente de un amigo de Pablo. Y al principio, cuando se conocieron y comenzaron a viajar
algo no resultó bien del todo. Juan Marcos abandonó el viaje que llevaban Pablo y Bernabé en esa ocasión, y eso le disgustó muchísimo a Pablo. Y no quiso saber de este joven, y total, esto terminó en que amigos, Pablo y Bernabé, se separaran, no peleados, pero sí que se separaran y que llevaran rutas diferentes en cuanto a llevar el mensaje del evangelio al mundo entonces conocido. Pero con el tiempo, este Juan Marcos terminó siendo de mucho valor para el apóstol Pablo. Tanto que este joven fue encomendado y recomendado por el mismo Pablo, sí, el que se había enojado con él. Años después lo recomendó y que le dieran una cálida bienvenida ahí donde él estaba llegando. Empezaron mal, pero terminaron bien. Este no es el único ejemplo en la vida del apóstol Pablo. De hecho, su vida misma, él comenzó siendo adverso al Señor Jesús y a todas sus enseñanzas. Y sin embargo, terminó corrigiendo el camino y siendo el mayor de sus impulsores, el mayor de los predicadores, por decirlo así, de las nuevas buenas de amor de Dios a través de Cristo Jesús. Así que lo que mal empieza puede llegar a terminar bien. Y yo quiero preguntarte el día de hoy para ti: ¿has empezado algo que no haya empezado bien o que no lo hayas terminado? Es muy importante que el día de hoy veamos que hay que empezar, pero sobre todo hay que terminar. Y quisiera yo que en esta ocasión nos dedicáramos a ver estas dos cosas. Uno, ¿qué hacer para que las cosas terminen bien? Que todo lo que empecemos lo terminemos bien. Y también la segunda cosa es, bueno, y una vez que terminé, ¿qué sigue? Por cierto, el día de hoy terminamos el libro de Éxodo, terminamos de estudiar el libro de Éxodo, y te quiero felicitar porque has estado clase con clase estudiando con nosotros este libro desde perspectivas quizá diferentes, desde comentarios que no habías escuchado, desde una forma tal vez más amplia y profunda de estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión, el estudio abarca de Éxodo capítulo 38, versículo 21, hasta terminar el libro de Éxodo. ¿Cuál sería el aterrizaje del libro de Éxodo? Sabemos que Éxodo comienza mal, es otro ejemplo, ¿verdad? De esos de los que comienza mal. ¿Por qué? Porque comienza un pueblo sufriente, comienza un pueblo esclavo, comienza un pueblo sin futuro, comienza un pueblo siendo oprimido por sus amos, por sus dueños, matando niños. ¿Y cómo termina el libro de Éxodo? Pues termina una nación libre. Termina una nación reproduciéndose, pasando problemas, sí, pero termina con esperanza, con familias hacia adelante. Termina con un proyecto de Dios que vimos la semana pasada en la clase de Sigue Adelante. Termina con una nación con un horizonte amplio, un Dios generoso, un Dios que les abre las puertas a esa tierra prometida. Así que lo que empezó en Éxodo 1 nada bien, termina al final de este libro bastante bien. Y eso es lo que yo quisiera que tú y yo pudiéramos aprender en esta ocasión. Vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 38, versículo 21, y vamos a ver qué cosas hizo Moisés para terminar bien con esta travesía, con esta encomienda que Dios le dio de liberar al pueblo de Israel. Dice así, Éxodo 38, 21. Estas son las cuentas del tabernáculo de reunión, las que se hicieron por orden de Moisés para la obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Para poder terminar la obra ya estaba terminada, sí, en términos que todos pudiéramos pensar, pero dijo Moisés, no. O sea, ya se hizo el altar de bronce, ya se hizo el arca del pacto, ya se hizo la tienda, ya se hizo el atrio, ya se hizo todo, ya todo está hecho. Y tú dices, pues ya se terminó, ya se acabó. Dice Moisés, no, falta algo. Tenemos que sentarnos a hacer las cuentas.
Es muy importante que cuando nosotros queramos terminar algo, lo hagamos viendo el resultado final de todo el esfuerzo que se ha hecho. Por ejemplo, y hablando de viajes, es muy bonito empezar un viaje, ¿verdad que sí? Con familia, con amigos, proyectar hacia dónde van a ir, hacer los preparativos, comprar los boletos, si es que subirse al avión, al camión, al barco o lo que sea, ir, pero también es tan delicioso, tan importante sentarse, tal vez cuando ya pasó el viaje, y vamos a sentarnos a platicar de él, a ver las fotos, a revivir todas las cosas que vivimos y sacar las conclusiones finales de ese viaje. Es tan maravilloso cuando tú puedes terminar algo y sacar algo hermoso, valioso, que perdure por el tiempo de lo que has hecho. Cada vez que uno empieza algo es muy importante que lo termine. Y es muy importante que cuando nosotros empecemos algo, veamos también el final de ello. A veces queremos empezar algo. Por ejemplo, empezamos un libro y ya lo terminamos. Empezamos una relación de amistad. ¿Y qué pasa? ¿Cómo termina? Por cierto, ¿sabías tú que en esta vida nada es eterno, que todo es temporal? Que tenemos que revisar cómo empezamos, pero también tenemos que vislumbrar cómo es que vamos a terminar. El amor, por ejemplo, también tiene su espacio en el tiempo. La boda es el momento en el cual dos personas comienzan juntos una vida. Y es hermoso comenzar, pero aún en la boda se prevé cómo es que va a terminar. ¿Cómo en la boda se ve cómo se va a terminar ese matrimonio? Sí, las palabras que siempre se dicen es hasta que la muerte nos separe. Es decir, habrá un momento en el cual habrá una separación y lo ideal es que cuando uno de los dos o ambos, según sea el caso, fallezcan. Entonces es muy importante que cuando tú empieces algo, tú desde que lo comienzas veas cómo es que va a terminar. Ya sea un estudio, ya sea un viaje, un cambio de residencia, el estudio de un curso, un negocio, tú tienes que vislumbrar cómo es que va a terminar. Y para poderse dar cuenta, Moisés lo que hizo fue, vamos a hacer las cuentas. ¿A poco no cuando vas a un restaurante y estás comiendo, qué es lo que pides al final? ¿No pides la cuenta? ¿Verdad que sí? Es parte de esa ida a comer, de esa salida a comer a un restaurante, páseme la cuenta, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando tú la tienes? La empiezas a revisar. Es muy importante que para poder terminar algo, tú empieces a revisar las cosas y te voy a dar estos 4 pasos prácticos que a mí me han ayudado, sobre todo cuando tendemos a posponer cosas, tendemos a dejarlas ahí sin terminar. Por cierto, ¿tienes algo sin terminar? Te voy a invitar a que si puedes tomar papel y lápiz o si puedes apuntarlo en tu celular o en algún lugar, que puedas apuntar ahí las cosas que has comenzado y te gustaría terminar, te gustaría concluir. Apúntalas y si se te ha dificultado terminar algo, escucha estos consejos que te doy en esta ocasión. Consejo número 1 para poder terminar las cosas. 1. Debes tomar la decisión de terminar. Parece muy obvio, parece muy sencillo, pero muchas de las cosas que nosotros no concluimos es porque no hemos tomado la decisión de terminar. Te inscribiste en una carrera y dijiste, sí, voy a correr, me hace bien para mi salud, pero no te vislumbraste ya cruzando la meta. Y a media carrera tú dices, bueno, y da lo mismo, ya hice ejercicio, me inscribí, participé, que era lo importante. No, lo importante es que tú te inscribieras, que tú participaras y que tú terminaras. La meta, en el caso de esa carrera, debió haber estado dentro de las cosas importantes. Así que si estás a media carrera de ese proyecto, si estás a medias de ese proceso, lo primero que tienes que tomar una decisión, así como un corredor valiente que va a correr los 10, los 20, los 42 kilómetros, lo que sea, dice, tengo que terminar. Y tú tienes primero que tomar la decisión
de terminar. ¿Cómo vas a terminar? Sin retrasos, sin distracciones. Fíjate, ¿sabías que hay muchas tesis profesionales o de posgrado que no se terminan simple y sencillamente porque dicen, pues ya el conocimiento ya lo tengo, tal vez no lo necesito tanto como el título como yo pensaba? No, tú tienes, número uno, que tomar la decisión de terminar. Y yo te invito a que esa decisión la tomes hoy. Nada de que ya está casi todo hecho. Moisés dijo, ahora vamos a tomar las cuentas, vamos a revisar. Este revisar es muy importante. Segunda cosa, para que tú puedas terminar algo, ponle un plazo. Determina el tanto que va a hacer. Si Éxodo, por ejemplo, en el caso de este estudio, Éxodo comienza en el capítulo 1, bueno, termina obviamente en el capítulo 40. No podemos dar por terminado este estudio hasta que no lleguemos al capítulo 40. Entonces tenemos que llegar, ponle un plazo. ¿Estás haciendo una canción, por ejemplo? Y tienes ya algunos acordes, una letra, tienes ya algo hecho allí, ponle un plazo. ¿Qué cosas se tienen que terminar? Hay cosas muy buenas que están incompletas en tu vida que tienes que ponerle un término. Ponle un plazo. Pero también hay muchas cosas en nuestra vida que no son tan buenas y necesitan un plazo. Por ejemplo, una mala relación con alguna persona. ¿Puedes continuar con ello? ¿En verdad te va a servir continuar con esa relación? Si no es así, tú tienes también que ponerle un plazo. Porque terminar, no solamente tienes que terminar las cosas buenas que has dejado a medias, sino también tienes que terminar las cosas que no te están ayudando y que postergarlo simple y sencillamente hará algún daño en tu vida. Entonces, número 1, decide terminar lo que empezaste. Número 2, ponle un plazo. Número 3, y aunque parezca muy obvio, yo le llamo así, comienza a terminar. Suena curioso, ¿verdad? Comienza a terminar. ¿Qué es esto? Ponle acción. Es cierto, la determinación son las ganas, ¿verdad? Ya le pusiste un plazo, muy bien, pues ahora ponle acción. Sea lo que sea que vayas a terminar, tú tienes que poner acción. Sin acción, las ideas de poco sirven. Sin acción, nosotros nos volvemos gente teórica, nos volvemos gente que no concreta nada, no gana todo ese dinero que pensó en aquel negocio, no se casa, no baja de peso, no termina de leer la Biblia, no concluye nada. Y en esta vida nosotros comenzamos y también tendremos un final. Tenemos también que pensar cómo queremos terminar. Y también tenemos que poner acción para que ese término sea bueno, sea correcto, sea verdaderamente de beneficio. Y punto número 4, prepárate para lo que sigue. Sí, porque cuando uno termina algo, obviamente va a seguir otra cosa. Dices, ¿en serio? Claro que sí. Yo me acuerdo que en alguna ocasión se me hizo muy lejano el día que yo terminara de estudiar. Estaba yo en mis primeros años, era yo un niño, y yo le pregunté a mi hermano mayor, oye, ¿y qué sigue después de la primaria? Él, que ya era todo un hombre de mundo en secundaria, me dijo que seguía la secundaria con 3 años, la preparatoria con 2, la carrera con 5, el posgrado con 2. Y cuando iba así dije, no, entonces ¿cuándo vamos a terminar de estudiar? Y me dijo, es que cuando tú terminas una etapa, ya estás listo precisamente para la siguiente etapa. Cuando termines ese libro que has dejado ahí en tu buró por muchos meses, cuando lo termines estarás listo, ahora sí, para comenzar otra nueva cosa. Y es que, ¿sabías tú que no podemos comenzar bien algo cuando no hemos terminado lo anterior? Piensa en esto y revisa por qué no terminas las cosas, porque no las empezaste de una manera adecuada, todavía tenías compromisos con otras cosas. Termina bien tus etapas, termina bien, si es que tienes que terminar alguna relación, termínala bien.
¿Tú has oído esos casos de hombres que teniendo una relación amorosa, o peor aún, estando casados, se enfrascan en alguna otra y le dicen a la muchacha, estoy divorciándome, pero ya falta poco para eso? ¿Tú crees que esas relaciones vayan a llegar a un buen lugar? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y no estoy diciendo ni animando a la gente que se divorcie, preferentemente que no lo hicieran, que verdaderamente pudieran terminar su relación como le empezaron, diciendo hasta que la muerte nos separe. Pero tratándose de comenzar nuevas cosas, nuevos proyectos, lo más importante es que tú los empieces una vez que hayas terminado el anterior. Y hablando de terminar, Moisés tenía que terminar y él tenía que revisar las cuentas. Tú tienes que revisar para poder terminar bien. Revisa las cosas que has hecho. Por ejemplo, si tú tienes un negocio y quieres que cada año terminen bien las cuentas en tu negocio, tú tienes que revisar a tus colaboradores, tú tienes que revisar, no solamente delegar, tienes que revisar el trabajo que ellos hacen. Si tú estás enviando a tus hijos a la escuela y quieres que ellos terminen, ¿verdad?, con su diploma, con su título, tienes que revisar sus calificaciones. Revisa las cosas. Si tú quieres terminar bien, como dijimos, hasta que la muerte los separe ese matrimonio, bueno, revisen continuamente cómo está su relación. Revisen en realidad cómo están ocurriendo las cosas entre ustedes dos. El revisar es algo muy bueno. Yo recuerdo que hay personas que cuando llegan al restaurante y les pasan la cuenta, lo menos que hacen es revisar la cuenta. ¿Y sabes cuánto dinero se les va a ir pagando cosas que no deberían de pagar? Es importante que tú y yo revisemos las cuentas. Pero ¿por qué Moisés tuvo que revisar las cuentas para terminar un trabajo espiritual? ¿Por qué tuvo que revisar el dinero? ¿Por qué tuvo que revisar los bienes? ¿Por qué lo tuvo que hacer? Porque nosotros tenemos que revisar lo material para ver cómo está nuestra vida espiritual. Por cierto, ¿has terminado de pagar tus deudas? Porque el que no paga sus deudas, la Biblia dice que es un malvado. Y también nos habla de que lo material refleja lo espiritual. No seamos de esa gente que no termina de pagar sus hipotecas, que no termina de pagar el préstamo que pidió, que no termina. ¿Por qué? Porque tarde o temprano eso, que es un aspecto meramente material, se reflejará en lo espiritual. Así que si tú quieres terminar bien algo, revisa los detalles. Por materiales que te lleguen a aparecer, revisa esos detalles. Y hablando de que tú y yo somos una obra en el Señor, una construcción, vamos a ver lo que el apóstol Pablo dijo de esto, que éramos una construcción. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No es ninguna casualidad que pongamos énfasis en revisar las cosas y sobre todo a medida que el término de ellas viene. Por ejemplo, siempre al final de una tesis hay una revisión, se tiene que revisar los detalles. ¿Para qué? Para que se concluya bien ese trabajo, ¿verdad? Cuando se concluya por ejemplo, un evento, se tienen que revisar todos los detalles, si en verdad el evento resultó en las cosas que se deseaban. Bueno, también tu vida al término va a tener una revisión. ¿Dónde es eso? En el tribunal de Cristo. Hay gente que dice, no, a mí yo no voy a ser juzgado, yo no voy a ser revisado, yo ya soy salvo. Nadie está hablando de eso, sino que estamos hablando de que la construcción, la obra, el proceso que un día comenzó en ti cuando aceptaste a Cristo Jesús, va a tener que ser revisado. Por supuesto que sí. Vamos a tener que ver cuál fue el proceso que sucedió. ¿Se terminó esa obra? ¿Se perfeccionó esa obra? ¿Estuvieron todos esos detalles que en el proyecto inicial el Señor quería que hubiera en tu obra, en tu templo, en tu cuerpo, en tu vida?
Dice 1 Corintios 3, 12 al 14. Y sobre ese fundamento, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Hay otras versiones que dicen probada. Y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Es muy importante que cuando tú compras una cosa y quieres saber si en verdad va a funcionar, esto sea probado. Por eso es que muchas veces cosas que tú y yo compramos, se nos da un periodo de prueba para ver si lo que compramos en verdad funciona para lo cual lo adquirimos. Bueno, pues nuestra vida es mucho más valiosa que cualquier cosa que podamos llegar a ver en este mundo, y también al final de nuestras vidas nosotros seremos probados. ¿Estás listo? Revisa los detalles. Termina la obra que Dios comenzó en tu vida. ¿Sabías tú que en la construcción del tabernáculo hubo 9 cosas muy importantes? Como por ejemplo el tabernáculo mismo, el arca, la vestidura de los sacerdotes. Vaya, detalles hasta como las estacas. En total, 9 cosas principales de entre todas las que se construyeron en el tabernáculo. Esto me hace pensar de 9 cosas que deben de estar en ti y en mí, que están claras en las Escrituras. Esas 9 cosas les decimos el fruto, el resultado del Espíritu Santo en nosotros. Estas son las cosas que tú tienes que revisar para que tu obra esté bien terminada. Y son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Revisa si cada uno de esos detalles está siendo perfeccionado en tu vida, si cada vez eres más paciente, si cada vez tienes más fe, si cada vez hay más templanza y los problemas de la vida no te mueven, ni te irritan, ni te vuelan el ánimo y las emociones. Revisa si en verdad tú eres ese proyecto que está siendo terminado en las obras del divino alfarero. Porque terminar es mucho más importante que solamente empezar. Otra cita, 1 Corintios 3:15. Si permaneciere en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahí estamos hablando de la siguiente etapa. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Notemos que no estamos hablando de salvación, si estaremos felices con el Señor. De lo que estamos hablando es de terminar la obra que Él ha comenzado en ti. Porque para poder terminar bien, es importante que tú revises cada uno de estos detalles. Y como te dije, aterrizar, terminar el viaje, terminar tu vida, ¿verdad? En las mejores condiciones es mucho más importante que empezar. Así que mis recomendaciones finales para este término de este estudio del libro de Éxodo es: número 1, no te quedes en el camino. Determina que tienes que terminar todo aquello que has empezado. Segunda cosa, ponle un plazo, ponle una fecha. Nosotros, gracias a Dios, estamos en este momento terminando este estudio de Éxodo. ¿Y qué seguirá? Estaremos listos para comenzar el siguiente libro de la palabra de Dios, que sin duda traerá otras enseñanzas y otros niveles de estudio en él. También tú tienes que entender que tú eres una obra del Señor y tienes que permitirle al divino arquitecto, a Jesús, terminar cada detalle de los que Él quiso poner en tu vida. Que el Señor te guarde, te bendiga y prospere, haga terminar felizmente todo lo que tienes en tu vida. Te voy a invitar a que le des clic a la campanita, a que compartas este video y a que te suscribas. Mi nombre, José Moreno. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Shalom, shalom.